Continuamos con la lección 8. En este caso vamos a hablar del inicio de la época tolemaica en Egipto. Vale la pena recordar un poco cuál es la situación de la administración de Egipto en el momento anterior a la muerte de Alejandro. Teníamos a dos administradores en el Alto y en el Bajo Egipto, Doloaspis y Peteisis. Doloaspis de origen iranio probablemente, y Peteisis de claro origen egipcio. Pero estos dos administradores finalmente se convertirán en uno. Doloaspis administrará el país tras la renuncia de Peteisis. Y junto a estos dos, o junto a Doloaspis, hallaremos dos estrategoi, Balacros y Peuquestas. Si bien realmente quien mandaba en Egipto, quien tenía el máximo poder en Egipto en época de Alejandro, era Cleómenes de Naucratis, porque es el que llevaba las finanzas. Esto es lo que daba realmente el poder. Era el auténtico Hiparcos, un sátrapa en Egipto. Sin embargo, a la muerte de Alejandro en el 323 se va a repartir el imperio en varias satrapías que van a quedar en manos de los generales principales de Alejandro, y una de las más valiosas, Egipto, va a ser concedida a Ptolomeo, hijo de Lagos e hijo de Arsínoe, que probablemente podría estar vinculada a la familia real macedónica. En todo caso, cuando muere Alejandro, vamos a tener dos reyes. Por una parte, Filipo Arrideo o Filipo III, que era medio hermano de Alejandro Magno, una persona que parece que mentalmente no estaba bien, y junto a él, en breve, veremos también a Alejandro IV, el hijo póstumo de Alejandro Magno y Roxana. Roxana estaba embarazada cuando murió Alejandro, de modo que él empezará a intervenir como otro factor más a tener en cuenta a partir de su nacimiento. Bien, junto a los dos reyes, Filipo Arrideo, que será reconocido en Egipto como faraón desde el 323 al 316, y Alejandro IV, que será reconocido como tal a la muerte de Filipo Arrideo, hallaremos un triunvirato, un auténtico triunvirato, que intentará poner orden a toda esta gran extensión del imperio alejandrino. Por una parte, Antípatro, que será el estrategos en Europa; por otra parte, Pérdicas; y finalmente Crátero, que hará las veces de Próstates, es decir, hará las veces de regente de Arrideo y Alejandro IV. Y por supuesto los sátrapas o diádocoi, que bueno, irán cambiando en los próximos años, pero de los que vale la pena evidentemente mencionar a Ptolomeo como sátrapa de Egipto, que rápidamente, una vez comienza su mandato en Egipto, eliminó a la figura de Cleómenes, este hiparco que ya gozaba del control de las finanzas de Egipto en la época en que Alejandro Magno aún vivía. Cuando muere Alejandro Magno va a estar un tiempo en Babilonia siendo embalsamado, pero en un momento dado, hacia el año 321, se ordena por parte de Pérdicas el traslado del cuerpo de Alejandro hacia Macedonia, en concreto para enterrarlo en la necrópolis de Aigai, que es la necrópolis de los reyes de Macedonia. Recordemos que la voluntad de Alejandro no era ser enterrado en Macedonia, sino ser enterrado en el oasis de Siwa, donde recordaremos aquel oráculo del templo de Zeus Amón en el que se le reconocía como hijo de Amón. Sin embargo, esto nunca va a tener lugar. Las primeras luchas entre los sucesores de Alejandro se producen ya en el 322-321, pero es que además esa comitiva fúnebre que lleva el cuerpo de Alejandro desde Babilonia hacia Macedonia va a ser interceptada por Ptolomeo Lagos en el año 321, de modo que secuestrará
el cuerpo de Alejandro para llevárselo a Egipto. De algún modo esto podría servir para legitimizar la posición de Ptolomeo en Egipto. Primero el cuerpo será llevado a Menfis, donde reposará durante un tiempo, hasta que finalmente será llevado a Alejandría, donde con posterioridad sería visitado incluso por numerosos emperadores romanos. En realidad se le pierde el rastro durante el reinado de Caracalla. Y incluso tenemos algunos datos interesantes. Ptolomeo IX, por ejemplo, ordenó, para conseguir recursos económicos de manera muy sencilla, ordenó sustituir el ataúd de oro puro que tenía Alejandro por uno de cristal. También conocemos la visita que le hizo Julio César o el propio Augusto. Pero como digo, se le pierde el rastro en la época de Caracalla. Durante el gobierno nominal de Filipo Arrideo en Egipto, Filipo Arrideo nunca estuvo en Egipto, pero es que tampoco nunca fue coronado como faraón, bueno, pues de él sí que quedan algunos legados arquitectónicos. El principal, el más vistoso sin duda, es el de la capilla reposadero de la barca portátil de Amón en Karnak. Aquí hay unos relieves realizados en granito, coloreados, muy vistosos, que nos muestran precisamente esa barca portátil llevada por los sacerdotes de Amón en Karnak. La situación se complica bastante, es una historia muy enrevesada y es desde luego muy complicada de explicar en unos pocos minutos, pero lo que voy a hacer tanto en este vídeo como en los siguientes es realmente observar este proceso de eliminación de personajes con el fin de obtener el poder en Egipto o en otras partes del antiguo imperio de Alejandro. Vamos a ver cómo existe una alianza por parte de Antígono, Casandros, Lisímaco, Ptolomeo y de Arrideo con su esposa Eurídique por luchar contra Poliperjon, que era ahora el regente de los reyes, el regente oficial. En esta lucha vamos a ver cómo van desapareciendo algunos sátrapas, cómo finalmente, por la presión de Casandros, tiene que abandonar su posición Poliperjon, y vamos a ver también cómo Antígono acabará eliminando a Eumenes en el año 315 a.C. En realidad, aquí hay toda una serie de sucesos bastante complicados, como comentaba anteriormente, que desembocarán en que Casandros se convertirá en el nuevo regente y de hecho va a tomar mucho poder y va a tomar decisiones bueno, sustanciales, ¿no?, en los años siguientes. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el ataque que realiza Olimpias de Épiro, la madre de Alejandro Magno, un ataque que realiza contra Eurídique y Arrideo, que estaban en Macedonia. Bien, en este ataque los captura, ordena la ejecución de Arrideo, estamos en el año 317, y ordena también que Eurídique se suicide, y junto a ella decenas de nobles macedonios, de modo que tanto Arrideo como Eurídique quedan eliminados ahora en este panorama complicado, como decía, que sigue a la muerte de Alejandro. Sin embargo, Casandros llegará a contraatacar y a eliminar Olimpias. Esto sucede en el año 315, de modo que, a su vez, tendrá como rehenes a Roxana y a Alejandro IV, que en estos momentos residirán en Anfípolis. Van a ser rehenes y realmente Alejandro IV poco o ningún papel va a desempeñar de manera autónoma o independiente. Va a figurar, como decía antes, como rey en Egipto desde el año 316 y hasta el 304, aunque él va a morir años antes. Aún así, muerto Alejandro IV, se seguirán contando en Egipto los años de reinado de este joven hijo de Alejandro como si aún estuviese
vivo. Pero vamos a ver cómo continúa este proceso. Se elimina a Eumenes, Antígono elimina a Eumenes en el año 315 y por estas fechas en las que nos movemos tenemos en Egipto la llamada estela del sátrapa. Es una estela del año 7 en la que se menciona a Alejandro, es Alejandro IV, y en la que se habla de, bueno, restauraciones que se producen en Egipto y de, por ejemplo, también la consecución de una residencia a orillas del mar de los Jonios, cuyo nombre era Racotis. En estos momentos es cuando tenemos que verificar la construcción y el desarrollo de Alejandría. Volvamos a nuestro cuadro genealógico en el que ya hemos eliminado algunos personajes, puesto que ahora vamos a ver cómo se elimina a Roxana y a Alejandro IV. Esto sucede por orden de Casandros hacia el año 310-309 a.C. Pero en este punto vale la pena mencionar, según nos cuenta Plutarco, la existencia de otro personaje, en teoría un hijo ilegítimo de Alejandro Magno, es un hijo que habría tenido con Barsine, que a su vez era hija del sátrapa Artabazus de Firgia. Este Heracles habría nacido aproximadamente en el año 327 a.C., pero como digo, es un personaje que menciona Plutarco, pero otros autores no lo indican, por lo que su existencia real como hijo ilegítimo de Alejandro podría ser puesta en duda. En todo caso, se indica que Casandro ofrece toda una serie de sumas de dinero a Poliperjon, el antiguo regente, para que éste elimine a Heracles. Y esto es lo que hará Poliperjon. De modo que a partir de este punto, estamos en el año 309 aproximadamente, ya no va a quedar ningún descendiente directo de Alejandro Magno. Y vamos a continuar viendo guerras entre los distintos diádocoi, guerras que van a provocar cambios en el panorama de lo que había sido el antiguo imperio de Alejandro. Antígono va a ser el primero en utilizar el título de Basileos, tal y como vemos, por ejemplo, en esta moneda. De hecho, Antígono, de algún modo, una vez eliminados los descendientes de Alejandro, podría haber buscado, ¿no?, el conseguir la unidad del antiguo imperio alejandrino. De hecho, intentó, junto a su hijo Demetrio, invadir Egipto, aunque esta invasión le salió mal. Sí que tuvieron, en cambio, un importante éxito con la conquista de Chipre y fracasaron, por otra parte, su hijo fracasó, Demetrio, en Rodas. De ahí que los habitantes de Rodas, para conmemorar esa victoria, erigiesen el famoso Coloso de Rodas. Todo esto es de la época que estamos viendo. En todo caso, automáticamente, tras esa consecución del título de Basileos por parte de Antígono, a partir de este momento vamos a ver cómo el resto de gobernantes o sátrapas generales antiguos de Alejandro Magno van a hacer exactamente lo mismo. Y uno de ellos va a ser Ptolomeo I. Deja de ser sátrapa para convertirse en rey de Egipto. Y el acto de coronación lo va a hacer coincidir con el día de la muerte de Alejandro Magno. Estamos, por lo tanto, en el año 305-304, cuando él ya es reconocido como rey. Tenemos descripciones de la ciudad de Alejandría. Fijémonos, por ejemplo, en esta de Estrabón. Claro, Estrabón visita Alejandría en el último cuarto del siglo I a.C., pero habla de ella como una ciudad grandiosa, enriquecida por la obra de numerosos faraones tolemaicos. Pero ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, de la famosa Biblioteca de Alejandría? Esta es una obra que se inicia precisamente con Ptolomeo I y que continuará con Ptolomeo II y seguirá enriqueciéndose de manuscritos, pergaminos, papiros,
posteriormente. Se habla de más de 1 millón de ejemplares, pero esta no es más que una de las bibliotecas de Alejandría, sin duda la más grande, pero hay que recordar que existía otra, la pequeña biblioteca, situada en el Serapeum de Alejandría. Del mismo modo, otra de las obras célebres de Alejandría, el faro, el famoso faro, que se dice podría haber alcanzado más de 100 metros de altura y que se nutría de grandes cantidades de leña para iluminar el cielo nocturno y servir de referencia a los navegantes, o que incluso por el día utilizaba un sistema de espejos para señalar la posición de Alejandría. Pues bien, este faro inició su construcción en época de Ptolomeo I, aunque después, por supuesto, tuvo distintas actuaciones. De hecho, Ibn Battuta recuerda la existencia del faro, aunque ya medio arruinado a causa de numerosos terremotos, hacia el siglo XIII-XIV, y poco después sobre esas ruinas se hará una fortaleza, la de Qaitbay, que es la fortaleza erigida por uno de los sultanes mamelucos de Egipto. En Alejandría nacieron o se formaron grandes sabios. Podríamos citar a Euclides de Alejandría, Aristarco de Samos, Arquímedes de Siracusa, Conón de Samos, Eratóstenes de Cirene, el primero que calculó sabiamente la circunferencia de la Tierra con un error realmente ridículo a pesar de sus medios primitivos. Estos y muchísimos otros sabios, filósofos, intelectuales pulularon la Alejandría tolemaica, que sin duda fue la ciudad más importante de su tiempo. Ptolomeo II sucederá a su padre cuando murió Ptolomeo I a los 84 años de edad, y esta época seguirá siendo una época de esplendor, una época en la que el imperio tolemaico no solo abarcará territorios hacia el oeste, confluyendo incluso en los dominios de Cirene, ya conquistados por Ptolomeo I, sino también, por ejemplo, territorios de la costa sirio-palestina, Chipre y del sur de Anatolia, así como unas bases navales situadas en el Egeo. En esta época de Ptolomeo II también comprobamos cómo Seleuco o su sucesor Antíoco I ya habían creado también un gran imperio que prácticamente coincide con la parte este del antiguo imperio alejandrino. En la época tolemaica y ya a principios de la época tolemaica comienzan a fundarse numerosas ciudades, algunas de ellas en el Fayum, ciudades que pretendían poner en explotación los grandes recursos que ofrecía Egipto. Y entre estas ciudades podríamos mencionar la de Karanis, situada al este del lago Moeris, en la región del Fayum. Realmente, desde el punto de vista arqueológico, no se hallan restos que nos lleven a inicios de la época tolemaica. Tenemos restos principalmente de época romana, o incluso los famosos papiros de Karanis son del siglo IV, a partir de Diocleciano, y gracias a ello conocemos bastante bien el modo de vida de los soldados veteranos romanos que vivían en esta ciudad. Pero bueno, es un ejemplo de alguna de las muchas ciudades que se fundaron en esa época tolemaica, como también, por ejemplo, Berenice Pancrissos, que es un buen ejemplo de emplazamiento situado en un lugar muy apartado, en una parte profunda del Wadi Alaki, probablemente porque los recursos auríferos explotados por los antiguos egipcios en este wadi ya iban siendo escasos, de modo que los nuevos trabajos de extracción tenían que situarse en lugares aún más apartados. Berenice Pancrissos fue descubierta por una misión italiana no hace muchos años, y como vemos, los restos que ofrece la ciudad, en este caso esta zona de fortificación o la población que queda cerca, son realmente muy vistosos. Pero Berenice Pancrissos, igual que esas ciudades que hemos visto en el Fayum, son solo unos pocos ejemplos de los muchos que nos ofrece la época tolemaica. Conocemos una gran cantidad de ciudades en la costa del Mar Rojo. Por desgracia, buena parte de ellas solo por indicaciones de antiguos escritos.
Recordemos, por ejemplo, Berenike Epidires en el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Por qué esta gran cantidad de ciudades? Bueno, pues una de las riquezas de la época tolemaica estriba en el monopolio del sistema comercial que tenían planteado hacia lugares lejanos como por ejemplo la India. De hecho, en época de Ptolomeo II vemos cómo existe incluso una relación con el gran rey de la dinastía Maurya, Asoka, que dominaba buena parte del subcontinente indio. Y ya en época de Ptolomeo III podemos decir que llegamos al punto álgido de la época tolemaica. Ptolomeo III incluso realizó incursiones hacia Babilonia, recuperó contra la dinastía seleucida y recuperó una gran cantidad de estatuas que habían sido llevadas allí durante la conquista egipcia de los persas. De ahí que le valiera a él el título de Evergetes, el título de benefactor. Pero además, por ejemplo, en época de Ptolomeo III podemos citar el decreto de Canopus, un decreto por el cual se quería imponer la creación de los años bisiestos en Egipto. Recordemos que el calendario civil egipcio es de 365 días, de modo que siempre va a haber un desfase de un día cada 4 años. Sin embargo, ahora con este decreto se quería evitar precisamente este desfase. Este decreto no tendrá continuidad, pero sí que servirá de base para la creación del calendario juliano siglos después. Entre las obras de Ptolomeo III citaré simplemente una puerta monumental de más de 20 metros de altura, la puerta de Bab el-Amara, que se enfrenta al templo de Honsu en Karnak y que sirve de comienzo a una avenida de esfinges que nos lleva, si recordamos, al templo de Luxor.